En el crepúsculo de una habitación numerada, donde el aire pesa más que los recuerdos y el silencio se rompe solo por el aleteo de las palomas contra el cristal, habita un hombre que ha domesticado al rayo. El Hotel New Yorker no es una mansión, ni un templo, pero en la celda 3327, el tiempo ha dejado de ser una línea recta para convertirse en un círculo vibrante. Aquí, entre paredes que huelen a olvido y papel viejo, Nikola Tesla no espera el final. Él observa cómo el mundo que él mismo encendió sigue girando, ciego ante el arquitecto de su propia claridad. Su figura es una sombra delgada, casi transparente, una silueta que parece estar hecha más de frecuencia que de carne. Sus manos, aquellas que una vez sostuvieron el fuego de Prometeo sin quemarse, ahora tiemblan ligeramente, no por la edad, sino por la sobrecarga de un universo que nunca dejó de susurrarle sus secretos más profundos. Él no fue un inventor en el sentido vulgar de la palabra. No buscaba el tintineo del oro en los bolsillos, ni el aplauso efímero de las academias que hoy lo ignoran. Tesla era un traductor. Su idioma no eran las palabras, sino los voltios, los hercios, la danza invisible de los electrones que atraviesan el vacío. Mientras otros se arrastraban por la Tierra buscando carbón y vapor, él levantaba la vista hacia el abismo estrellado y comprendía que el cosmos entero es una sinfonía de vibraciones. Para él, la Tierra no era un pedazo de roca inerte, sino un inmenso corazón que late, un resonador gigante que solo esperaba la mano adecuada para despertar. Esa visión, tan pura que rozaba lo divino, fue su mayor regalo y al mismo tiempo su condena más amarga. Porque un hombre que ve el mañana con la nitidez del presente está destinado a caminar solo por un desierto de incomprensión. La tragedia de Tesla no reside en su pobreza final, sino en la naturaleza de su mente. Imaginen nacer con la capacidad de ver máquinas completas antes de que un solo tornillo sea forjado. Él no dibujaba esquemas, él construía en el teatro de su imaginación. Allí, en ese laboratorio mental, encendía motores, probaba resistencias y veía el desgaste de las piezas a través de los años, todo antes de poner un pie en la realidad física. Era una bendición que lo alejaba del contacto humano, un don que lo convertía en un espectador de una realidad paralela. El mundo exterior era demasiado lento, demasiado ruidoso, demasiado lleno de fricción, y fue esa falta de fricción lo que lo hizo inalcanzable. Mientras sus contemporáneos luchaban por patentes y beneficios trimestrales, él soñaba con una red global de energía gratuita, una conexión invisible que uniría a la humanidad sin necesidad de cables ni fronteras. Fue el primer ciudadano de una aldea global que aún no existía, y por ese pecado de arrogancia visionaria, el sistema decidió borrarlo. El aroma del ozono en su laboratorio de Colorado Springs no era solo el subproducto de sus experimentos, era el perfume de una nueva era. Allí, entre relámpagos artificiales que hacían temblar el suelo, Tesla se sentía en casa. No temía a la descarga porque él y la electricidad eran una misma sustancia. Veía el magnetismo como otros ven la luz del sol. Algo obvio, algo omnipresente. Pero la gente de su tiempo veía magia, y la magia asusta a quienes quieren controlar el mercado. Su caída comenzó el día en que decidió que la energía debía ser como el aire, para todos. En ese instante, los cables que hoy cruzan nuestros continentes se convirtieron en sus grilletes. Los hombres de negocios, con sus mentes cuadradas y sus corazones de acero, no podían permitir un mundo donde no hubiera un contador que medir, donde la luz no fuera una mercancía, sino un derecho. Hoy, las ciudades brillan con una intensidad que hiere la noche. Cada bombilla que se enciende en una cocina de Tokio, cada motor que ruge en una fábrica de Berlín, cada señal inalámbrica que atraviesa el océano lleva su firma invisible. Pero, ¿quién recuerda al hombre que renunció a sus derechos de autor para salvar a una empresa de la quiebra? ¿Quién recuerda al hombre que hablaba con los rayos y alimentaba a las palomas como si fueran ángeles caídos? El mundo ha aceptado sus inventos, pero ha rechazado su alma. Se han quedado con el cuerpo de su obra y han desechado al espíritu que la animaba. Es la ironía suprema. Vivimos en el futuro de Tesla, pero lo habitamos con la mentalidad del siglo XIX que terminó por destruirlo. En la soledad de su cuarto, Tesla observa el polvo bailar en un rayo de sol. Para cualquier otro es solo suciedad. Para él es una manifestación de la energía cinética, una pequeña parte del gran mecanismo del universo. No guarda rencor, o quizás el rencor es una vibración demasiado baja para alguien que vive en las altas esferas del pensamiento puro. Sin embargo, hay una tristeza profunda en su mirada, la tristeza de un padre que ve a su hijo malgastar su herencia.
El hombre que pudo haber dado al mundo la paz a través de la comunicación total, ahora es visto como un excéntrico, un loco que habla con las estrellas. Pero los locos a veces son solo aquellos que escuchan una melodía que los demás son demasiado sordos para percibir. Su mente es un archivo infinito de lo que pudo ser. Torre Wardenclyffe, el sueño de la transmisión inalámbrica, se alza en su memoria como un esqueleto de hierro que nunca pudo gritar su mensaje. Fue el momento en que el dinero ganó a la genialidad, cuando el muro del capital detuvo la marea del progreso humano. Tesla sabía que la humanidad no estaba lista, pero no podía evitar intentar elevarla. Esa es la esencia de su tragedia. Intentar salvar a una especie que prefiere la oscuridad cómoda al resplandor exigente de la verdad. A medida que la noche cae sobre Nueva York, las luces se encienden una a una, formando una red de oro que cubre la isla. Él las mira desde su ventana sabiendo que cada una de esas luces es una célula de su propio cerebro, esparcida por el mundo, trabajando para otros. Mientras él permanece en la penumbra, esperando que el gran interruptor del cosmos finalmente lo llame de vuelta a la fuente original de toda energía. La soledad del genio es una soledad poblada de fantasmas eléctricos. En sus últimos años, los límites entre lo posible y lo imposible se desvanecieron. Ya no importaba si el mundo creía en sus rayos de la muerte o en su comunicación interplanetaria. Él ya estaba viviendo en esas realidades. La tragedia no es que muriera solo, sino que muriera rodeado de un mundo que usaba sus manos pero escupía sobre su nombre. El hombre que inventó el siglo XX fue devorado por él. Pero incluso ahora, en este silencio sepulcral, si uno presta atención, puede sentirlo. Está en el zumbido de los transformadores, en la estática de la radio, en el pulso de la red. Tesla no murió. Simplemente se dispersó en la frecuencia de la existencia. Es el eco que nunca se apaga, la luz que no necesita cable, el profeta que caminó entre nosotros y al que preferimos llamar loco para no tener que admitir que éramos nosotros los que estábamos ciegos. Cada vez que un rayo rasga el cielo, es como si el universo le rindiera un homenaje tardío. En ese breve instante de luz cegadora, el mundo vuelve a ser como Tesla lo veía. Una explosión de energía pura, libre de las cadenas de la materia. Pero luego vuelve la lluvia, vuelve el ruido de la ciudad y el hombre en la habitación 3327 vuelve a ser solo un anciano que espera. Una espera que no es desesperación, sino la paciencia infinita de quien sabe que el tiempo, al final, no es más que otra ilusión que el hombre ha inventado para no enfrentarse a la eternidad. Él ya ha estado allí. Él ya ha visto el final de la historia y sabe que, al final, todo vuelve a la vibración, todo vuelve a la luz, todo vuelve a ser Tesla. Las calles de Nueva York a finales del siglo XIX no eran más que un laberinto de barro, hollín y cables desesperados que intentaban capturar la noche. En ese escenario de ambición desmedida y humo industrial, la figura de Nikola Tesla se movía como un espectro de una civilización que aún no había nacido. Había llegado a las costas de América con poco más que unos pocos centavos en el bolsillo y un libro de poemas, pero en su mente portaba un tesoro que haría que el oro de los bancos pareciera polvo sin valor. El secreto de la corriente alterna. No era simplemente un sistema eléctrico, era una nueva forma de entender el movimiento del universo, una danza armónica de electrones que no necesitaba la fuerza bruta de las distancias cortas para iluminar un continente. Pero el mundo que lo recibió no buscaba la armonía, buscaba el control. Y en ese choque entre la pureza del visionario y la voracidad del mercader, comenzó a forjarse la grieta que terminaría por engullir su existencia. Trabajar para Thomas Edison fue, quizás, el primer gran despertar de Tesla a la crueldad de la realidad material. Edison era el hombre del martillo y el clavo, el defensor de la corriente continua, un sistema que, aunque funcional, era torpe, limitado y peligroso, como un animal herido que necesita ser alimentado cada pocos kilómetros con estaciones de potencia masivas. Para Tesla, la corriente continua era una herida en el tejido del progreso, una ineficiencia que insultaba la elegancia de la física. Cuando el joven inmigrante propuso mejorar los generadores del gran mago de Menlo Park, recibió una promesa de $50,000, una cifra astronómica para la época. Tesla trabajó día y noche, durmiendo apenas unas horas en un rincón del taller, hablando con las máquinas como si fueran extensiones de su propio sistema nervioso. Rediseñó, optimizó y perfeccionó lo que otros consideraban imposible. Pero cuando llegó el momento de cobrar su recompensa, la respuesta de Edison fue una carcajada seca y una frase que quedaría grabada en la historia como el epitafio de la ética industrial. Tesla, usted no entiende el humor estadounidense.
Esa traición no solo le quitó el dinero, le arrebató la fe en la estructura del mundo que intentaba mejorar. Fue entonces cuando el genio se vio obligado a cavar zanjas para sobrevivir, hundiendo sus manos de pianista en la tierra húmeda de Manhattan para ganar unos pocos dólares al día. Mientras paleaba tierra, su mente seguía orbitando los campos magnéticos rotativos. Cada golpe de pala era un ritmo, cada gota de sudor una frecuencia. No importaba la humillación física, porque su espíritu ya estaba construyendo las cataratas del Niágara, visualizando cómo la fuerza del agua se convertiría en el latido eléctrico de una nación entera. Sabía que la corriente alterna era el futuro porque era el reflejo de la naturaleza misma, rítmica, oscilante, capaz de viajar miles de kilómetros sin perder su esencia. El mundo, sin embargo, estaba a punto de presenciar la guerra de las corrientes, un espectáculo de infamia donde el progreso fue sacrificado en el altar del miedo y la propaganda. Edison, sintiendo que su imperio de corriente continua se desmoronaba ante la elegancia del sistema de Tesla, inició una campaña de terror. Se electrocutaron animales en plazas públicas para demostrar el supuesto peligro de la corriente alterna. Se buscó sembrar el pánico en el corazón de la gente, asociando el nombre de Tesla con la muerte invisible. Pero la verdad tiene una frecuencia que no puede ser silenciada por mucho tiempo. George Westinghouse, un hombre con una visión más amplia que el simple beneficio inmediato, reconoció la genialidad en los ojos de aquel serbio de mirada intensa. Compró las patentes de Tesla, ofreciéndole una regalía por cada caballo de fuerza generado. Si Tesla hubiera mantenido ese contrato, habría sido el primer trillonario del planeta. Pero el destino del profeta nunca es el de la acumulación, sino el del sacrificio. El momento culminante de esta era fue la Feria Mundial de Chicago en 1893. Fue allí donde Tesla y Westinghouse tenían que demostrar que el futuro era alterno. Imagine el momento. La oscuridad cae sobre la Ciudad Blanca. Miles de personas contienen el aliento en medio de una penumbra absoluta. Entonces, con un solo movimiento, Tesla cierra el circuito. En un instante, el recinto se inunda con una luz tan pura y blanca que parece caída del cielo. 100.000 bombillas se encendieron simultáneamente, creando un resplandor que se podía ver desde kilómetros de distancia. No era solo luz, era la declaración de que la noche había sido derrotada para siempre. Fue el triunfo absoluto del hombre que veía la energía como una bendición divina. Pero tras el triunfo vino el gesto que definiría su tragedia financiera. Cuando Westinghouse, acosado por los bancos y la competencia feroz de J.P. Morgan, le confesó que el pago de las regalías llevaría a la empresa a la quiebra, Tesla no dudó. Rompió el contrato. Destruyó la posibilidad de una riqueza infinita con la misma elegancia con la que diseñaba un motor. Lo hizo por lealtad, pero sobre todo lo hizo porque para él, el dinero era solo un medio para un fin mucho más elevado, la transformación de la humanidad. Al renunciar a su fortuna, Tesla se convirtió en un rehén de los inversores. A partir de ese momento, cada uno de sus sueños dependería de la voluntad de hombres que solo veían en sus inventos una forma de monopolizar el futuro. Mientras el mundo empezaba a disfrutar de los beneficios de su motor de inducción y de su sistema de distribución eléctrica, él se retiraba a la soledad de su laboratorio, obsesionado con una idea aún más grandiosa, la transmisión inalámbrica de energía y de información. Quería que el planeta entero fuera un solo organismo conectado. Veía un futuro donde cualquier persona, en cualquier rincón de la Tierra, pudiera recibir mensajes, música y energía de forma gratuita, extrayendo el poder directamente de la ionosfera. Para Tesla, la Tierra era un inmenso condensador, una reserva infinita de energía que solo necesitaba ser sintonizada. Esta visión, sin embargo, era el peor enemigo del sistema económico que lo rodeaba. J.P. Morgan, el titán de las finanzas, le proporcionó los fondos para construir la torre Wardenclyffe en Long Island, bajo la premisa de que serviría para las comunicaciones por radio. Pero cuando Tesla le confesó que su verdadero objetivo era la energía inalámbrica gratuita, Morgan retiró su apoyo. Si no podemos ponerle un contador, no nos interesa. Fue la sentencia de muerte para el proyecto. El mundo prefirió el cobre y los cables porque el cobre se puede vender y los cables se pueden cortar si no pagas la factura. Tesla, en su ingenuidad de santo científico, no comprendió que la civilización prefiere la escasez controlada a la abundancia libre. La torre fue demolida, sus sueños fueron subastados y su nombre empezó a desvanecerse de los libros de texto, reemplazado por aquellos que, como Marconi, simplemente habían ensamblado piezas de los descubrimientos que él ya había perfeccionado años atrás. La soledad empezó a filtrarse por las grietas de su laboratorio quemado.
Hubo incendios sospechosos que devoraron décadas de notas, diagramas y prototipos. Algunos dicen que fue mala suerte, otros que fue el precio de saber demasiado. Tesla nunca se detuvo a llorar sobre las cenizas. Su mente era un generador que no podía apagarse. Empezó a explorar campos que la ciencia de su tiempo consideraba ocultismo. La resonancia mecánica que podía hacer temblar edificios, los rayos X antes de que fueran bautizados como tales, y la comunicación con inteligencias de otros mundos a través de las señales que captaba en sus receptores de alta frecuencia. Se convirtió en el científico loco a los ojos de una prensa que antes lo adoraba. El hombre que había cenado con reyes y poetas, ahora prefería la compañía de las palomas en los parques, encontrando en la fragilidad de un ala herida una pureza que ya no hallaba en la sociedad humana. A medida que envejecía, su obsesión por la limpieza y su pavor a los gérmenes se intensificaron. Síntomas de una mente que intentaba imponer orden en un mundo que lo había rechazado violentamente. Se mudaba de un hotel a otro, dejando atrás facturas sin pagar que sus antiguos amigos o benefactores terminaban por saldar discretamente. En esos pasillos de hotel, Tesla ya no era el arquitecto de la luz, sino un recuerdo andante. Sin embargo, en sus ojos todavía brillaba el rayo. Seguía trabajando en proyectos que hoy suenan a ciencia ficción. El rayo de la paz o Teleforce. Un arma tan poderosa que, según él, haría que la guerra fuera imposible al crear una frontera impenetrable para cualquier nación. Pero nadie lo escuchaba. El mundo estaba demasiado ocupado preparándose para las carnicerías de las guerras mundiales, utilizando su tecnología de radio y control remoto para perfeccionar la destrucción, ignorando sus llamados a la unidad planetaria. La paradoja de Tesla es que su éxito fue tan absoluto que se volvió invisible. La electricidad es hoy tan ubicua como el aire, y precisamente por eso olvidamos la mente que la domó. Vivimos en una red global de información que él predijo con una exactitud aterradora, pero lo recordamos más por sus excentricidades que por sus aportes. Se le castigó por ser demasiado generoso, por ser demasiado libre, por no ser un hombre de negocios. En la narrativa del éxito moderno, Tesla es la anomalía. El error en el sistema que demuestra que la genialidad sin crueldad comercial está condenada al olvido. Pero ese olvido es una mentira conveniente que nos contamos para no admitir que le debemos todo lo que somos como civilización tecnológica. Cada vez que abrimos un interruptor o enviamos un mensaje a través del océano de datos que nos rodea, estamos usando una parte del alma de Tesla. Él no inventó solo máquinas, inventó el ritmo de la modernidad. Pero ese ritmo tiene un costo, y Tesla lo pagó íntegramente con su cordura y su bienestar. En sus últimos días en el Hotel New Yorker, se dice que pasaba horas observando los patrones de luz que se filtraban por las persianas, calculando las vibraciones del polvo, buscando todavía esa frecuencia fundamental que uniera a la humanidad con el cosmos. No era la locura de un anciano, era la persistencia de un profeta que se negaba a abandonar su misión incluso cuando la humanidad ya le había dado la espalda. Su tragedia no fue morir solo. Su verdadera tragedia fue saber que el mundo que él había iluminado seguiría viviendo en las sombras de la codicia, ignorando que la verdadera magia no estaba en la electricidad, sino en la visión de un universo donde todo está conectado y donde la energía, como el amor, debería ser infinita y gratuita para todos. Al final, Tesla se convirtió en una señal de radio que viaja por el espacio. Una onda de pensamiento puro que sigue expandiéndose, alejándose de una tierra que no supo qué hacer con un hombre que no tenía precio. En el silencio de su habitación, rodeado de diagramas que nadie entendía y de palomas que eran sus únicas confidentes, Nikola Tesla se preparaba para su último experimento, la transición de la materia a la pura frecuencia. No quedaban medidores para su espíritu, ni cables para su alma. Solo quedaba la vibración de un universo que finalmente lo recibía de vuelta, reconociendo en él a uno de sus arquitectos más fieles, un hombre que, aunque nació demasiado pronto, nos dejó las llaves para un futuro que todavía no somos capaces de habitar plenamente. La luz que él encendió sigue brillando, pero la mano que la sostuvo permanece en las sombras de nuestra ingratitud, esperando que algún día seamos lo suficientemente sabios para encender, además de nuestras ciudades, nuestras conciencias. En el aire enrarecido de Colorado Springs, donde las montañas tocan el cielo con dedos de piedra y el silencio se siente como una presión física en los oídos, Nikola Tesla encontró su verdadero hogar. Fue en 1899 cuando el mundo comenzó a perder de vista al hombre para empezar a vislumbrar al mito. Allí,
Lejos del ruido mundano de los salones de Nueva York y del escrutinio de los banqueros hambrientos de dividendos, se erigió un laboratorio que parecía haber sido arrancado de las páginas de una novela gótica o de un sueño febril. Una torre de madera, coronada por una esfera metálica, se alzaba como un desafío a la gravedad y a la lógica. Para los habitantes del pueblo, Tesla era un mago que jugaba con las fuerzas del infierno. Para él, simplemente estaba afinando el instrumento más grande que jamás se hubiera concebido, el planeta Tierra. El experimento de Colorado no era una búsqueda de lucro, sino una exploración de los límites de la realidad. Tesla no quería simplemente enviar señales, quería convertir el globo terráqueo en un inmenso resonador. Imaginé por un momento la magnitud de esa ambición. Mientras otros se conformaban con conectar dos puntos mediante un hilo de cobre, él veía la corteza terrestre y la atmósfera como las dos placas de un condensador colosal. En su mente, el suelo que pisamos no es sólido, sino un mar de energía vibrante que espera ser despertado. El estruendo que emanaba de su laboratorio no era ruido, era el lenguaje de la naturaleza siendo traducido por primera vez al idioma de la voluntad humana. Rayos de 30 metros de largo, creados por la mano del hombre, rasgaban el aire con un sonido que se escuchaba a kilómetros de distancia. El ozono se volvía tan denso que el aire sabía a metal, y los caballos en los establos cercanos sentían las chispas saltar de sus herraduras, como si la tierra misma estuviera intentando hablarles a través de sus cascos. Ese periodo fue el éxtasis del visionario. Fue allí donde Tesla afirmó haber recibido señales de mundos lejanos, de inteligencias que habitaban el vacío interestelar. Hoy sabemos que probablemente captó las emisiones de radio de las tormentas en Júpiter o de algún otro fenómeno cósmico, pero en aquel entonces, esa declaración fue el principio de su exilio intelectual. El mundo no estaba listo para un hombre que miraba más allá de la estratosfera cuando todavía no se había perfeccionado el motor de combustión. Su tragedia fue siempre la de la perspectiva. Él veía el bosque entero mientras los demás peleaban por la propiedad de una sola hoja. Esa desconexión entre su capacidad de asombro y la miopía del sistema financiero empezó a cavar un abismo bajo sus pies, un abismo que se llenaría de sombras a medida que los fondos empezaban a escasear. Al regresar a la civilización, con el secreto de la transmisión inalámbrica bajo el brazo, Tesla se encontró con un muro invisible. El capital es cobarde por naturaleza, busca la seguridad de lo conocido y la garantía del retorno. J. P. Morgan, el hombre que sostenía los hilos de la economía estadounidense, vio en Tesla una herramienta, no un socio. El proyecto de la Torre Wardenclyffe en Long Island fue la materialización de un sueño que rápidamente se transformó en una pesadilla de hierro y deudas. La estructura imponente y misteriosa estaba destinada a ser la primera piedra de un sistema mundial de información y energía. Tesla prometía no solo voz e imagen a través del aire, sino la abolición de la pobreza energética. Imaginaba un mundo donde un agricultor en África o un obrero en Londres pudieran clavar una varilla en la tierra y obtener la energía necesaria para su hogar, libre de cables, libre de facturas, libre de cadenas. Pero la libertad es el enemigo mortal de los imperios económicos. Morgan, al comprender que el éxito de Tesla significaría el fin del monopolio del cobre y de la energía medida por contadores, decidió asfixiar el proyecto. No fue un fracaso técnico, fue un asesinato financiero. Las cartas de Tesla a Morgan, que han sobrevivido al tiempo, son un testimonio desgarrador de la desesperación de un genio que se ve obligado a mendigar por el derecho a salvar al mundo. En ellas, Tesla no pide para sí mismo, pide para la humanidad. Pero Morgan no hablaba el idioma de la humanidad, hablaba el idioma del balance de resultados. Wardenclyffe, esa antena hacia el futuro, se convirtió en un esqueleto oxidado, un recordatorio público de lo que sucede cuando un idealista se enfrenta a la maquinaria del lucro. A medida que la torre era desmantelada para ser vendida como chatarra y pagar a los acreedores, algo se rompió definitivamente en el espíritu de Nikola Tesla. No fue solo la pérdida de un edificio, fue la constatación de que su especie prefería la oscuridad controlada a la luz compartida. Comenzó entonces su largo descenso hacia la excentricidad protectora. Su mente, privada de los recursos para construir máquinas reales, se volcó hacia el interior. Empezó a desarrollar teorías sobre la teletransportación, sobre campos de fuerza que harían obsoletos los ejércitos y sobre la comunicación telepática asistida por la tecnología. Para el mundo exterior, eran las divagaciones de un hombre que había perdido el juicio. Para él, eran las consecuencias lógicas de un universo gobernado por la vibración y la frecuencia. Si todo es energía,
¿por qué no podríamos moldearla con el pensamiento? La soledad del genio en esta etapa es de una tristeza abrumadora. Se le veía caminar por los parques de Nueva York, siempre impecable con sus guantes grises y su porte aristocrático, pero con una mirada que parecía estar enfocada en un punto a 1000 años de distancia. Su relación con las palomas se volvió su único vínculo emocional estable. En una de ellas, una paloma blanca con manchas grises en las alas, Tesla creyó encontrar una conexión casi mística. La amaba como un hombre ama a una mujer, llegó a decir. Puede sonar a locura, pero para un hombre que entendía el universo como una red de vibraciones, la pureza de ese vínculo animal era quizás el único refugio contra la hipocresía de una sociedad que lo usaba y lo despreciaba al mismo tiempo. En esa paloma, Tesla veía la armonía que no podía encontrar en los hombres de negocios ni en los políticos que buscaban sus inventos para crear armas de destrucción. Su obsesión con los números 3, 6 y 9 se volvió el eje de su vida diaria. No era una simple superstición, era un intento desesperado de descifrar el código fuente del cosmos. Si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9 tendrías la llave del universo, decía. Caminaba 3 veces alrededor de una manzana antes de entrar en un edificio. Exigía 18 servilletas para limpiar su cubierto en las cenas solitarias de los hoteles. Eran los rituales de un hombre que sentía que el tejido de la realidad se estaba deshilachando a su alrededor y que solo el orden matemático podía mantenerlo unido. Mientras tanto, sus patentes expiraban. Sus ideas eran robadas por empresas que luego se convertían en gigantes industriales. Y su nombre era borrado de la historia oficial del progreso para dar paso a figuras más dóciles y comerciales. La paradoja es que, mientras Tesla se hundía en la pobreza, el mundo que él había diseñado empezaba a florecer de una manera desordenada y violenta. Las guerras mundiales utilizaron sus principios de radio y control remoto para dirigir torpedos y coordinar masacres. Su sueño de la comunicación global se usó para la propaganda y el odio, no para la paz universal. Esto debió de ser un golpe más duro que cualquier quiebra financiera. Ver cómo tus hijos intelectuales son reclutados por el ejército del caos mientras tú languideces en una habitación alquilada es una forma de tortura que pocos pueden comprender. Tesla, el hombre que nunca durmió más de 2 horas seguidas, pasaba las noches calculando cómo detener la guerra mediante una tecnología tan devastadora que nadie se atreviera a usarla, el llamado rayo de la muerte. Pero incluso en este concepto su intención era defensiva, era una muralla de energía, no una espada. En este punto de su vida, la estructura de su mente era como una de sus bobinas, siempre bajo tensión, siempre lista para generar una descarga, pero sin una red que pudiera recibir ese poder. Se volvió un espectador de su propio legado. Veía cómo las ciudades que él había iluminado se convertían en centros de consumo desenfrenado, donde la tecnología se utilizaba para crear nuevas formas de esclavitud en lugar de la liberación que él había prometido. El sistema de corriente alterna, su mayor regalo, era ahora la infraestructura de un capitalismo que lo había dejado atrás. Cada motor que giraba en una fábrica era un recordatorio de su derrota personal y de su victoria científica. Era un fantasma que caminaba por una ciudad alimentada por su propio cerebro. La tragedia de Tesla es también la tragedia de nuestra civilización. Al elegir el camino del beneficio inmediato sobre el de la energía libre y la conexión universal, la humanidad tomó un desvío del que todavía no ha regresado. Wardenclyffe pudo haber sido el Internet del siglo XX, pero sin la vigilancia constante ni el control corporativo. Pudo haber sido el fin de la dependencia de los combustibles fósiles antes de que el cambio climático fuera siquiera un concepto. Tesla no solo inventó dispositivos, propuso un modo de vida basado en la sintonía con las fuerzas naturales. Su fracaso no fue de ingeniería, fue un fracaso de la imaginación colectiva de una especie que prefiere poseer las cosas a entenderlas. En el silencio de su laboratorio imaginario, Tesla seguía construyendo. A falta de metal y cables, usaba la arquitectura pura de la lógica. Sus últimos años no fueron de vacío, sino de una hiperactividad mental que el mundo exterior simplemente no podía percibir. Se convirtió en un alquimista de la conciencia, tratando de destilar la esencia de la vida misma a partir de los impulsos eléctricos que recorren el cerebro humano. Su soledad era poblada por las voces del futuro, por las frecuencias de mundos que aún no hemos descubierto. Era un hombre que ya no pertenecía a la Tierra, pero que seguía atado a ella por un hilo de deber hacia una humanidad que lo había olvidado casi por completo. A menudo se dice que Tesla murió pobre, pero eso es una verdad a medias. Murió rico en verdades que nosotros apenas estamos empezando a comprender.
Sus archivos, incautados por el gobierno tras su muerte bajo el pretexto de la seguridad nacional, contienen secretos que todavía hoy suscitan debates y teorías de conspiración. Pero el mayor secreto de todos no es una fórmula para un arma, sino la comprensión de que somos seres de luz viviendo en un universo de vibración. Tesla fue el primero en recordarnos que no estamos aislados, que cada uno de nosotros es una nota en una sinfonía cósmica. La tragedia es que preferimos el ruido de nuestras pequeñas ambiciones a la música de las esferas que él intentó enseñarnos a escuchar. Así, entre las sombras de una Nueva York que nunca duerme gracias a él, Tesla se fue desvaneciendo. Su cuerpo físico se volvió frágil, sus pasos se hicieron lentos, pero su mente nunca dejó de vibrar a la frecuencia del infinito. El hombre que había domesticado al rayo y que había soñado con iluminar el mundo entero de forma gratuita, terminó sus días observando el vuelo de las palomas, quizás reconociendo en ellas la única forma de libertad que el hombre no podía embotellar ni vender. Fue el último acto de resistencia de un profeta, encontrar la belleza en lo pequeño después de haber sido traicionado por lo grande. Su historia no es solo la de un inventor fracasado, es la crónica de un choque de dimensiones, la dimensión del mañana intentando nacer en un hoy que todavía tenía las manos manchadas de carbón y petróleo. Hoy, cuando miramos las torres de telefonía celular, los satélites que rodean el planeta y la red invisible que nos mantiene conectados, no podemos evitar sentir la presencia de ese hombre delgado y elegante de mirada penetrante. No son solo máquinas, son los fragmentos de un sueño roto que se han convertido en la base de nuestra existencia. Tesla es el arquitecto invisible de nuestra modernidad, el hombre que nos dio las herramientas para el paraíso, pero que nos vio usarlas para construir una jaula dorada. Su tragedia sigue viva en cada cable que cruza nuestro cielo, un recordatorio constante de que pudimos haber tenido el mundo de Tesla, pero elegimos el mundo de los hombres que lo destruyeron. Sin embargo, mientras haya una chispa en el aire y una frecuencia en el vacío, el espíritu del profeta seguirá vibrando, esperando el momento en que finalmente estemos listos para despertar y ver el universo como él siempre lo vio. Una danza eterna de luz, energía y armonía. El silencio que siguió a la caída de la gran torre no fue un silencio ordinario, sino una ausencia vibrante, un hueco en el tejido de la realidad que solo Nikola Tesla podía percibir con toda su crueldad. Cuando los cimientos de Wardenclyffe fueron dinamitados para ser vendidos como chatarra, no solo se destruyó una estructura de madera y acero, se amputó una parte del sistema nervioso de la humanidad. Para Tesla, ese proyecto no era una inversión, era una promesa de redención para una especie atrapada en el trabajo agotador y en la oscuridad informativa. Pero el mundo de los hombres, ese laberinto de libros de contabilidad y ambiciones cortoplacistas, no buscaba la redención, sino la propiedad. Aquel fue el momento en que el profeta comprendió que su luz no era bienvenida si no podía ser embotellada y vendida con un sello de exclusividad. A partir de entonces, su existencia se convirtió en una danza entre lo invisible y lo cotidiano, una transición lenta desde los salones de la alta sociedad hacia los márgenes de la leyenda urbana. Tesla empezó a habitar un espacio intermedio, una suerte de purgatorio eléctrico donde las máquinas que él había soñado ya estaban funcionando en todo el planeta, pero su nombre empezaba a ser pronunciado con un matiz de lástima o de burla. Era el hombre que había dado el fuego a los mortales, y ahora los mortales lo castigaban por no haberles enseñado cómo cobrar por cada chispa. Su mente, sin embargo, no conocía el descanso. Mientras el cuerpo envejecía y las ropas se volvían más raídas, aunque siempre meticulosamente limpias, su intelecto seguía explorando las frecuencias más altas de la creación. Imagine la soledad de una mente que puede ver el futuro con la misma claridad con la que otros ven la palma de su mano. Tesla no especulaba. Él recordaba lo que aún no había sucedido. Para él, la radio, la televisión, el radar y el control remoto no eran descubrimientos, eran inevitabilidades que él ya había visitado en su laboratorio mental. Esta clarividencia era su mayor tesoro, pero también su aislamiento más profundo. ¿Cómo hablar con personas que se maravillan con un simple cable de cobre cuando tú ya has comprendido que el aire mismo puede transportar el pensamiento y la energía a través de los océanos? Esa brecha comunicativa lo empujó hacia adentro, hacia un mundo poblado de fórmulas matemáticas que tenían el peso de oraciones sagradas. La tragedia de Tesla se entrelaza con la naturaleza misma del capitalismo industrial. Él representaba la ciencia pura, la búsqueda de la verdad por la verdad misma, un idealismo que resultaba peligroso para aquellos que, como J. P. Morgan o Thomas Edison, veían el progreso como una herramienta de acumulación.
En este sentido, Tesla fue el primer gran mártir de la era tecnológica. Cada vez que una de sus patentes era adaptada o directamente robada por otros, el mundo perdía un poco de su alma. La historia se escribe con los nombres de los vencedores comerciales, no con los de los visionarios que se negaron a jugar el juego de la avaricia. Por eso, su figura se volvió incómoda. Era un recordatorio viviente de que el progreso humano había sido secuestrado por el interés privado. En la penumbra de sus habitaciones de hotel, rodeado de cuadernos que contenían los secretos de la energía libre, Tesla empezó a desarrollar una relación casi mística con los números. Para él, el universo no era un caos de materia, sino una arquitectura de frecuencias perfectamente ordenada. Los números 3, 6 y 9 no eran simples herramientas de conteo, sino las llaves maestras de la realidad. Si alguien hubiera podido asomarse a su cerebro en esos momentos, habría visto una red de luz interconectada, una sinfonía de oscilaciones donde el pasado, el presente y el futuro colapsaban en un solo punto de resonancia. Era una forma de misticismo matemático que lo alejaba cada vez más de la ciencia convencional de su época, una ciencia que todavía estaba obsesionada con la fricción y el calor, mientras él ya vivía en la era de la información pura. Su declive económico fue acompañado por un refinamiento de su sensibilidad sensorial. Tesla se volvió un ser de una fragilidad extrema ante el mundo físico. Los ruidos de la ciudad, el zumbido de las máquinas que él mismo había ayudado a crear, le resultaban a menudo insoportables, como si su propio cuerpo fuera una antena demasiado sensible para el ruido de la civilización moderna. Buscaba refugio en el silencio de la noche, el único momento en que las vibraciones del mundo se calmaban lo suficiente como para permitirle escuchar los susurros del cosmos. En esas horas de vigilia, el inventor se convertía en un receptor, un medium de la física cuántica antes de que ésta tuviera nombre, captando señales que el resto del mundo solo empezaría a comprender décadas después de su muerte. La relación de Tesla con el dinero siempre fue la de un extraño. No es que no lo necesitara, es que no hablaba su idioma. Para él, el capital era una forma de energía que debía fluir, no estancarse en bancos. Cuando rompió aquel contrato con Westinghouse, no lo hizo por un impulso de generosidad irracional, sino por una convicción profunda de que el progreso no podía ser detenido por una deuda. Pero el sistema no perdona tales actos de desapego. El sistema requiere que cada átomo de genialidad sea transformado en una moneda. Al negarse a ser un engranaje más de la maquinaria del lucro, Tesla se condenó a sí mismo a la irrelevancia financiera, pero al mismo tiempo aseguró su lugar como un icono de la libertad intelectual que ningún imperio puede comprar. A medida que el siglo XX avanzaba con sus guerras y su estruendo industrial, Tesla se volvía más transparente, una sombra elegante que recorría las calles de Nueva York alimentando a las palomas. Esos pájaros eran sus únicos iguales en un mundo que se había vuelto demasiado denso. En la paloma blanca que tanto amaba, veía una pureza de frecuencia que no encontraba en los seres humanos. Fue una forma de amor que superaba lo biológico. Era una comunión entre dos seres que compartían el aire y la libertad del vuelo. La muerte de esa paloma fue para él una señal del fin de su propia misión en la Tierra, un mensaje cifrado que solo él podía entender. El ciclo de la luz estaba llegando a su conclusión. A pesar del abandono, su legado es la infraestructura misma de nuestra vida moderna. Cada vez que encendemos una luz, cada vez que una señal inalámbrica viaja por el aire, estamos rindiendo un tributo inconsciente al hombre que lo perdió todo para que nosotros pudiéramos tenerlo todo. La tragedia radica en que hemos aceptado el regalo, pero hemos ignorado al dador. Hemos construido un mundo de espejos y pantallas sobre los cimientos de su dolor y su soledad. Tesla es el arquitecto del mundo digital, el profeta del Wi-Fi y de la red global, atrapado en el cuerpo de un inmigrante del siglo XIX que nunca encontró su lugar en un tiempo que funcionaba más lento que sus pensamientos. La soledad del genio no es la falta de gente, sino la falta de comprensión. Tesla estaba rodeado de personas, pero vivía en un universo privado donde las leyes de la física eran sus únicas compañeras constantes. Sus rayos de la muerte y sus teorías sobre la teletransportación no eran fantasías. Eran las conclusiones lógicas de alguien que había comprendido que la materia es solo energía condensada. Si el mundo lo llamó loco, fue solo porque no tenía el vocabulario necesario para describir la realidad que él habitaba. Él no estaba inventando cosas, estaba descubriendo las reglas de un juego que la humanidad apenas estaba empezando a jugar. Hoy, en un mundo saturado de tecnología, la figura de Tesla resurge como un símbolo de resistencia contra la mercantilización del conocimiento. Su historia nos recuerda que hubo un tiempo en que la ciencia era una búsqueda de la armonía universal,
no solo una carrera por la patente más lucrativa. Su tragedia es un espejo de nuestras propias carencias como sociedad, nuestra incapacidad para valorar lo que no tiene un precio de mercado y nuestra tendencia a devorar a los profetas que nos ofrecen la libertad. El hombre de la habitación 3327 murió solo, pero su mente se dispersó en cada voltio que recorre nuestras ciudades, convirtiéndose en el fantasma que anima la máquina del mundo. El eco de sus descubrimientos sigue vibrando en el vacío, esperando a que una nueva generación de mentes sea capaz de sintonizar con la frecuencia que él dejó establecida. Tesla no fue un hombre de su tiempo, ni siquiera fue un hombre de nuestro tiempo. Fue un ser que habitaba la eternidad de la lógica pura. Su tristeza no era la de un hombre que ha fracasado, sino la de un artista que ha pintado una obra maestra que nadie tiene ojos para ver. Y mientras las luces de Nueva York siguen brillando con la corriente alterna que él diseñó, el nombre de Nikola Tesla permanece como una advertencia y una esperanza. Que la verdadera luz no es la que se vende sino la que se comparte. Y que incluso en la oscuridad más profunda de una habitación de hotel, un hombre con una visión puede iluminar el destino de toda una especie, aunque esa especie decida por un tiempo cerrar los ojos ante el resplandor. La estructura de su vida fue una serie de oscilaciones, de picos de gloria y valles de desesperación absoluta. Pero en cada oscilación él lograba extraer una nueva verdad sobre la naturaleza de la realidad. Su legado no son solo los motores y las radios, sino la idea misma de que la humanidad es una sola entidad, conectada por hilos invisibles de energía y pensamiento. Esta visión globalista, en el sentido más puro y científico de la palabra, es lo que finalmente lo convirtió en un paria para los nacionalismos y los corporativismos de su era. Tesla no trabajaba para una nación o para una empresa, trabajaba para la Tierra. Y la Tierra, en su inmensa y lenta sabiduría, todavía está tratando de procesar el regalo que este hombre de mirada triste y manos eléctricas le entregó antes de marcharse hacia el silencio final. En sus últimos días, se dice que Tesla pasaba horas en la oscuridad total, no porque no tuviera luz, sino porque en la oscuridad podía ver mejor los destellos de su propia mente. Esos destellos eran los planos de un futuro que aún no hemos alcanzado. Un futuro donde la energía es tan abundante y limpia como la luz del sol y donde la comunicación humana es tan instantánea y pura como un pensamiento. Esa es la verdadera herencia de Tesla. No lo que nos dio, sino lo que nos enseñó que es posible. Su tragedia personal fue el precio que pagó por abrir una puerta que nunca podrá volver a cerrarse. Y aunque su cuerpo fue reclamado por la Tierra y sus papeles por los servicios secretos, su espíritu sigue ahí, en cada descarga estática, en cada rayo que cruza el cielo, recordándonos que el universo es armonía, vibración y luz, y que nosotros, al igual que él, somos solo traductores temporales de una sinfonía que no tiene fin. Cada habitación de hotel que habitó fue un laboratorio de la conciencia. Allí, entre muebles impersonales y el ruido del tráfico exterior, Tesla reconstruía el cosmos cada noche. Sus detractores lo acusaron de haber perdido el contacto con la realidad, pero la verdad era que él había establecido un contacto demasiado íntimo con la realidad subyacente. Para él, lo que nosotros llamamos mundo real era solo una sombra de la verdadera estructura energética que sostiene todo lo que existe. Esta convicción lo mantuvo en pie cuando el hambre y la pobreza llamaron a su puerta. No se puede quebrar a un hombre que sabe que la materia es una ilusión y que la energía es eterna. Su resistencia fue un acto de fe científica, una negativa a rendirse ante la entropía de un sistema que solo sabía destruir lo que no podía poseer. Así, la figura de Tesla se eleva por encima de los detalles biográficos para convertirse en un arquetipo, el del genio que es sacrificado para que la civilización pueda avanzar. Su vida es una lección sobre la naturaleza del descubrimiento y el costo de la verdad. Nos enseñó que el futuro no se construye con ladrillos, sino con frecuencias, y que el mayor poder del ser humano no reside en sus manos, sino en su capacidad para sintonizar con el latido del universo. Al final, Nikola Tesla no murió en la soledad. Murió en la plenitud de una mente que había completado su circuito, dejando tras de sí un mundo que, aunque todavía camina a tientas, ahora lo hace bajo el resplandor de una luz que él encendió y que nadie, ni el tiempo ni el olvido, podrá jamás apagar. La penumbra de la habitación 3327 no es un vacío, sino un tejido denso de hilos invisibles que solo él puede desenredar. A medida que los años avanzan y el mundo exterior se vuelve más ruidoso, más veloz y más voraz, Nikola Tesla se retira a una dimensión donde el tiempo no se mide en minutos, sino en ciclos de resonancia.
Para el transeúnte que lo ve caminar por la calle 34, él es solo un anciano de porte aristocrático y mirada perdida, una reliquia de una era de inventores románticos que ya no tiene lugar en el siglo de la producción en masa. Pero dentro de ese cráneo, que ha procesado más voltios que cualquier motor industrial, el universo sigue desplegando su geometría sagrada. Tesla no está solo, está habitando la estructura misma de la realidad, una arquitectura de frecuencias donde cada átomo es un recordatorio de lo que la humanidad pudo haber sido y decidió no ser. El mundo que él ayudó a parir se ha vuelto un extraño para él. Las ciudades que brillan gracias a su sistema de corriente alterna se han convertido en templos del consumo, donde la energía no se usa para liberar al hombre, sino para encadenarlo a nuevas necesidades. Tesla observa desde su ventana el resplandor de Nueva York, una red de oro que cubre la isla de Manhattan, y siente el peso de una paternidad no reconocida. Cada bombilla que titila es un latido de su propio corazón, un fragmento de su genio que ha sido democratizado y al mismo tiempo despojado de su propósito espiritual. Él no quería simplemente iluminar casas, quería iluminar conciencias. Quería que la electricidad fuera el vehículo de una hermandad global, un puente que uniera las mentes humanas en una sinfonía de entendimiento mutuo. Pero la humanidad, en su miopía crónica, prefirió quedarse con el calor de la estufa y el brillo de la lámpara, ignorando el fuego sagrado que el profeta intentaba transmitir. Su soledad es un acto de resistencia. En un sistema que exige que cada idea sea patentada, vendida y explotada, Tesla elige la pureza del pensamiento no reclamado. Sus cuadernos, llenos de esquemas que parecen jeroglíficos de una civilización futura, no son mercancía, son oraciones. Se dice que en sus últimos años perdió el juicio, que sus afirmaciones sobre rayos de la muerte y transmisiones de energía a través de la estratosfera eran delirios de una mente cansada. Pero, ¿qué es la locura sino la incapacidad de la mayoría para percibir la frecuencia en la que opera un individuo? Tesla no estaba loco. Estaba sintonizado en una banda que el resto del mundo solo captaría siglos después. Sus visiones sobre el control del clima, la transferencia inalámbrica de voz e imagen y la manipulación de la materia eran las deducciones lógicas de alguien que había comprendido que la realidad no es sólida, sino una vibración persistente. La tragedia del genio es ver cómo sus herramientas son utilizadas para la destrucción. Tesla vio cómo su radio, concebida para la paz, se convertía en el tambor de guerra de las naciones. Vio cómo sus conceptos de control remoto eran aplicados a máquinas de muerte. Este dolor es más profundo que la pobreza o el olvido. Es el dolor del arquitecto que ve su catedral convertida en una fortaleza de odio. Quizás por eso se refugió en la compañía de las palomas. En esos seres pequeños y frágiles, Tesla encontraba una honestidad de vibración que ya no hallaba en sus congéneres. Ellas no pedían patentes, no buscaban el control del mercado de valores, no traicionaban por un puñado de dólares. Eran fragmentos de vida pura, moviéndose al ritmo del magnetismo terrestre que él tanto amaba. Su paloma blanca, esa que él describía como un ser de luz, no era un síntoma de demencia, sino el último vínculo con la belleza sin condiciones en un mundo que se había vuelto feo y utilitario. A pesar de las facturas impagadas y de la indiferencia de los nuevos magnates de la tecnología, Tesla mantenía una dignidad que humillaba a sus acreedores. Siempre impecable, siempre cortés, caminaba por los pasillos del hotel como si fuera el dueño de un imperio invisible. Y en cierto modo lo era. Mientras los hombres de negocio se preocupaban por el precio del cobre, él se preocupaba por la armonía de las esferas celestes. Sabía que su nombre sería borrado de los libros de texto, que otros se llevarían los premios y los honores, pero eso era un precio insignificante por haber tocado el borde del velo de la creación. El olvido del mundo no es nada comparado con el recuerdo del universo. Él sabía que su firma estaba escrita en el rayo, en la estática del aire, en el pulso del planeta. La habitación 3327 se convirtió en un santuario del pensamiento puro. Allí, rodeado de cajas con documentos que el gobierno estadounidense confiscaría apenas su corazón dejara de latir, Tesla seguía calculando. No necesitaba laboratorios costosos ni el apoyo de los bancos. Su mente era el resonador más potente jamás construido. Cada noche, antes de dormir, realizaba el ritual de los números 3, 6 y 9, los pilares de la creación. Si el mundo hubiera comprendido la importancia de esos números, no habría hambre ni guerras, pero el mundo estaba demasiado ocupado con el 1 y el 2, con la dualidad del mío y el tuyo. Tesla vivía en la unidad.
en el punto donde la ciencia se disuelve en la mística y donde la energía se reconoce como la sustancia del espíritu. A menudo se le describe como una figura trágica, el hombre que murió solo y pobre. Pero esa es una visión limitada por nuestra propia obsesión con el éxito material. ¿Puede considerarse pobre a un hombre que posee las llaves de la luz? ¿Está solo alguien que escucha la voz de las estrellas y comprende el lenguaje de la tierra? La verdadera tragedia es la nuestra, la de una civilización que tuvo a un profeta entre sus manos y prefirió usarlo como una curiosidad de feria. Tesla es el recordatorio de lo que perdemos cuando priorizamos el cómo sobre el por qué. Nos dio el cómo mover el mundo, pero no quisimos escuchar su por qué, para que fuéramos libres, para que dejáramos de ser esclavos de la materia y nos convirtiéramos en maestros de la energía. En el crepúsculo de su vida, la figura de Tesla se vuelve casi transparente. Parece que su cuerpo físico está perdiendo la batalla contra la intensidad de su pensamiento. Es como si la corriente que ha canalizado durante décadas estuviera consumiendo finalmente el recipiente. Pero en esa fragilidad hay una fuerza eléctrica. Sus ojos, profundos y brillantes, siguen escrutando el vacío, buscando esa última frecuencia que le permita volver a casa. No le teme a la muerte, porque sabe que la energía no se destruye, solo se transforma. Morir para Tesla es simplemente cambiar de fase, pasar de una oscilación lenta y pesada a una vibración infinita y luminosa. La soledad del hotel es el escenario de su última gran obra, la de ser un testigo mudo de la era que él mismo creó. Ve pasar los aviones que él predijo, escucha las transmisiones de radio que él hizo posibles, y siente el zumbido de los transformadores que llevan su firma en cada espira de cobre. Es un fantasma que camina por un mundo que es su propio monumento. No hay necesidad de estatuas cuando todo el sistema eléctrico de una civilización es tu legado. Sin embargo, hay una melancolía que impregna el aire de su cuarto. Es la melancolía del que sabe que ha dejado un tesoro en manos de niños que solo saben jugar a la guerra. Su rayo de paz, ese escudo defensivo que soñó para acabar con todas las fronteras, es su último intento de salvar a la humanidad de sí misma. Pero sabe que no lo escucharán. El mundo no quiere la paz, quiere la victoria. Y Tesla es un hombre que solo cree en la armonía. El silencio de la noche en el hotel es roto a veces por el aleteo de las palomas en su ventana. Él las recibe como mensajeras de un reino donde no hay patentes ni accionistas. En esos momentos, el inventor desaparece y queda solo el poeta, el visionario que ve en el brillo de un ojo animal la misma luz que habita en las nebulosas lejanas. Su vida ha sido un circuito cerrado, una búsqueda constante de la frecuencia de resonancia que une lo más pequeño con lo más grande. Y ahora, con el interruptor final a la vista, Tesla se prepara para cerrar el circuito. No hay arrepentimiento, solo una curiosidad científica por lo que vendrá después. El hombre que domesticó al rayo está a punto de convertirse en rayo él mismo. Hoy, cuando miramos hacia atrás, hacia la figura de este serbio que cambió el curso de la historia, debemos preguntarnos cuánto de lo que somos se lo debemos a su sacrificio. No es solo la tecnología, es la idea de que la mente humana puede elevarse por encima de las limitaciones físicas y soñar con un futuro imposible. Tesla es el símbolo de la chispa divina que habita en el intelecto. Esa luz que brilla más fuerte cuanto más oscura es la habitación. Su tragedia es el precio del progreso, pero su legado es el mapa hacia una realidad que todavía estamos tratando de descifrar. Vivimos en el resplandor de sus ideas, atrapados en la corriente alterna de nuestra propia ambición, esperando el día en que finalmente podamos sintonizar con la frecuencia de paz y abundancia que él siempre soñó para nosotros. Al final, Nikola Tesla no es un hombre del pasado, sino un visitante del futuro que se quedó atrapado en nuestro tiempo. Su historia es una advertencia sobre lo que sucede cuando el genio se encuentra con la codicia, pero también es una promesa de que la luz, una vez encendida, nunca se apaga del todo. En algún lugar, en alguna frecuencia que aún no hemos aprendido a captar, el profesor sigue trabajando. Sigue diseñando mundos donde la energía es libre y donde la humanidad finalmente ha aprendido a vibrar en armonía con el universo. El hombre en la habitación 3327 no ha muerto. Simplemente se ha convertido en la estática que escuchamos entre las estaciones, en el rayo que ilumina la noche y en el sueño persistente de que mañana, por fin, seremos capaces de entender el lenguaje de las estrellas. Cada nota que dejó, cada diagrama que dibujó, es una pieza de un rompecabezas que la humanidad todavía no sabe armar. Somos como niños jugando con los componentes de un superordenador que Tesla nos dejó antes de marcharse. Lo usamos para cosas triviales, para nuestras pequeñas rencillas y nuestros placeres efímeros.
sin darnos cuenta de que la herramienta que tenemos en nuestras manos está diseñada para llevarnos a los confines del cosmos. Esa es la paradoja de su existencia. Nos dio las llaves del cielo, y nosotros las usamos para cerrar más fuerte nuestras puertas. Pero la luz no sabe de puertas, y la energía de Tesla sigue fluyendo por debajo de nuestras calles, esperando el momento en que estemos listos para dejar de ser consumidores y empezar a ser, como él, creadores de luz. Su cuerpo, cansado y desgastado por la intensidad de su propio espíritu, finalmente encontró descanso en la quietud de una noche de invierno. No hubo grandes funerales de Estado en ese momento, ni luto nacional. El mundo estaba demasiado ocupado con la Segunda Guerra Mundial, usando los frutos de su genio para alimentarse de sangre y fuego. Pero en el silencio de su cuarto, la transición fue perfecta. Un último destello en sus ojos, una última vibración en sus manos, y el profeta volvió a la fuente. Se dice que después de su muerte, agentes del gobierno entraron en la habitación para llevarse todo lo que pudiera ser de interés nacional. Lo que no entendieron es que lo más importante no estaba en los papeles, sino en el aire, en el campo magnético de la Tierra, en la misma luz que ellos usaban para revisar sus cajones. Tesla ya no estaba allí. Se había vuelto parte del sistema operativo del planeta. La tragedia de Nikola Tesla termina donde comienza su inmortalidad. A medida que pasan las décadas, su figura crece, no como un inventor de máquinas, sino como un símbolo de la pureza intelectual. Representa la posibilidad de una ciencia con alma, de una tecnología que no busca dominar la naturaleza, sino resonar con ella. Su soledad final es el testimonio de su integridad. Prefirió morir solo en un hotel que ser el cómplice de un sistema que vendía el futuro por pedazos. Y en esa integridad reside su triunfo más grande. El hombre que fue olvidado por sus contemporáneos es hoy el faro que guía a todos aquellos que sueñan con un mundo diferente, un mundo donde la luz es de todos y donde el genio no tiene precio. Así, la habitación 3327 se convierte en un punto de origen, el lugar donde el hombre se fundió con el rayo. Cada vez que el cielo se ilumina con una tormenta eléctrica, es imposible no pensar en él, en su mirada intensa y su fe inquebrantable en lo invisible. Tesla nos enseñó que el universo no es un lugar muerto, sino un organismo vivo, vibrante y lleno de posibilidades infinitas. Nos dejó el fuego de los dioses y se retiró a las sombras para que nosotros pudiéramos ver mejor el resplandor. Su historia es la crónica de un sacrificio necesario, la prueba de que un solo hombre, armado con una visión y una frecuencia correcta, puede cambiar el destino de la humanidad para siempre, aunque la humanidad tarde un siglo en darse cuenta. El aire en la planta 33 del Hotel New Yorker no fluye de la misma manera que en el resto del edificio. Hay una densidad diferente, una carga estática que parece adherirse a las cortinas pesadas y al papel tapiz que ha visto pasar décadas de soledad. En este espacio, que el mundo exterior llama simplemente habitación 3327, las leyes de la economía y la política se detienen ante la puerta. Aquí, un hombre que no posee nada más que un par de trajes gastados y una mente que desborda las fronteras de la galaxia, se dedica a cartografiar los territorios del mañana. Nikola Tesla, el arquitecto de la luz moderna, se ha convertido en un prisionero de su propia genialidad, un náufrago del tiempo que observa cómo la marea de la historia se aleja, llevándose consigo los nombres de hombres más mediocres, más feroces, más aptos para el engaño comercial. La tragedia de Tesla no es una caída repentina, sino una erosión lenta y sistemática. Es el proceso de ver cómo tu propio lenguaje es traducido a una jerga de mercado que ya no reconoces. Mientras las ciudades del mundo vibran bajo el pulso de su corriente alterna, el hombre que la domó vive en una penumbra autoimpuesta, una penumbra que es, al mismo tiempo, una forma de protección. El mundo es demasiado ruidoso para alguien que puede escuchar el susurro de los electrones. Para Tesla, cada sonido es una frecuencia, cada luz es una oscilación, y la modernidad se ha vuelto una cacofonía insoportable de intereses cruzados. Él ya no busca el aplauso, busca la armonía final, ese punto de resonancia donde la materia se rinde ante el espíritu y la energía se vuelve por fin libre de las cadenas de la codicia humana. En los rincones de su habitación se apilan cajas que contienen lo que el FBI y la inteligencia militar llamarían más tarde material altamente sensible. Son los planos de un mundo que nunca fue. Hay diseños para máquinas que pueden fotografiar el pensamiento, proyectando las imágenes de la mente sobre una pantalla, como si fueran películas de celuloide. Hay esquemas para osciladores mecánicos tan potentes que, según los relatos de sus años en el laboratorio de Houston Street,
Podrían haber reducido a escombros un rascacielos de Nueva York, simplemente sintonizando con la frecuencia vibratoria de sus cimientos. Tesla recordaba con una sonrisa amarga aquel día en que la policía acudió a su taller porque la Tierra misma parecía estar sufriendo un ataque de nervios. Él había detenido la máquina con un martillo justo antes de que el desastre fuera total. Era el poder de un dios atrapado en el cuerpo de un ingeniero, un poder que el sistema decidió que era demasiado peligroso para ser dejado en manos de un idealista. Esa es la verdadera razón del olvido sistemático al que fue sometido. No fue solo una cuestión de dinero o de patentes robadas, fue miedo. Las potencias del mundo comprendieron que Tesla no estaba construyendo solo motores, estaba construyendo un nuevo paradigma donde el control centralizado de la energía sería imposible. Imagine un mundo donde no hay necesidad de cables de alta tensión, donde no hay necesidad de barcos petroleros ni de guerras por el control de los yacimientos de gas. Un mundo donde la energía se extrae del aire, del suelo, de la vibración misma del planeta. Para los hombres que construyeron su poder sobre la escasez, Tesla era la amenaza definitiva. Su generosidad era su pecado más imperdonable. Al intentar dar al mundo la abundancia, se convirtió en el enemigo natural de aquellos que solo prosperan en la carencia. A medida que se acercaba el final, su obsesión con el Teleforce, el mal llamado rayo de la muerte, se intensificó. Pero incluso en este concepto, la tragedia de su visión pacifista es evidente. Él no quería una herramienta de destrucción, quería un arma tan perfecta, un muro de energía tan impenetrable, que hiciera que la invasión de cualquier nación fuera físicamente imposible. Su sueño era el fin de la guerra a través de la invulnerabilidad mutua. Pero el mundo, sumergido ya en las sombras de la Segunda Guerra Mundial, solo escuchó la palabra muerte. Los generales querían un cañón. Tesla les ofrecía un escudo. Una vez más, el profeta hablaba en una frecuencia que los hombres de armas no podían captar. Su habitación se convirtió en el epicentro de un asedio silencioso, con espías de diversas naciones vigilando sus movimientos, esperando el momento en que el anciano genio dejara caer alguna migaja de su saber para convertirla en un nuevo instrumento de carnicería. La soledad de Tesla en estos años es casi arquitectónica. Se construye una rutina de rituales que parecen manías para el observador superficial, pero que para él son formas de mantener la coherencia en un universo que se desmorona. El número 3 gobierna su vida con una tiranía matemática. No es superstición, es geometría. Él comprende que el 3, el 6 y el 9 son los nodos de flujo de la energía universal, los puntos donde el éter se manifiesta en la materia. Si tiene que caminar 3 veces alrededor de la manzana antes de entrar al hotel, es porque su mente está sintonizando su propio campo magnético con el del edificio. Sus 18 servilletas no son un tic nervioso, son una purificación necesaria para alguien que siente la suciedad del mundo no como polvo, sino como una interferencia eléctrica. Él es un instrumento de precisión viviendo en un taller lleno de herramientas oxidadas. La relación con las palomas es el capítulo más tierno y devastador de su historia. En la gran metrópolis de acero y hormigón, estos pájaros son los únicos que conservan la conexión con las corrientes magnéticas de la Tierra. Tesla los alimenta con una devoción religiosa, gastando el poco dinero que le llega en semillas de la mejor calidad. En su paloma blanca, esa que lo visitaba en la ventana de su habitación, él encontró una pureza que el ser humano le había negado. Cuando la paloma murió, Tesla dijo que supo que su trabajo en la Tierra había terminado. En ese momento, una luz intensa brotó de los ojos del ave, una luz más poderosa que cualquier lámpara que él hubiera diseñado jamás. Fue una comunicación final, un traspaso de energía de un ser vibrante a otro. Para Tesla, la muerte no era un final, sino una liberación de la frecuencia de la carne para volver a la oscilación pura del cosmos. El olvido es una herramienta política, y con Tesla se usó con una eficacia aterradora. Mientras otros nombres eran grabados en mármol, el suyo era borrado de los libros de texto. Se le presentó como un excéntrico, un hombre que hablaba con marcianos y que criaba pájaros en hoteles de lujo. Se ocultó que él fue quien inventó la radio, no Marconi. Se ocultó que él fue quien diseñó el sistema que permite que hoy, décadas después, el mundo siga funcionando. Se le convirtió en un personaje de ficción para que nadie tuviera que enfrentarse a la realidad de su mensaje. Que hemos construido nuestra civilización sobre un robo. Le robamos su futuro para comprar un presente mediocre. Le robamos su visión de energía libre para mantener un sistema de servidumbre económica. Sin embargo, el espíritu de Tesla es como una corriente inducida. No necesita contacto físico para manifestarse.
está presente en la estática que sentimos al tocar un objeto, en el zumbido de las subestaciones eléctricas que alimentan nuestras noches, en la señal inalámbrica que atraviesa las paredes de nuestras casas. Su tragedia es que fue un hombre que amó demasiado a la humanidad como concepto y que fue traicionado por la humanidad como institución. Vivió en el futuro y nosotros todavía estamos tratando de alcanzarlo. Su habitación en el Hotel New Yorker no era un lugar de exilio, sino un puesto de observación avanzado. Desde allí vio el auge y la caída de imperios, vio la llegada de la era de la información y vio, sobre todo, la persistencia de la luz que él mismo había liberado. Cada vez que la tecnología da un salto adelante, es como si una de las notas de Tesla volviera a sonar. El Wi-Fi, la transmisión de datos por satélite, los coches eléctricos que llevan su nombre como un homenaje comercial un tanto irónico. Todo eso son ecos de una sinfonía que él ya había compuesto en su totalidad antes de 1910. Pero el eco no es la música original. La música de Tesla era más profunda, más limpia, más sagrada. Él no veía el progreso como una acumulación de dispositivos, sino como una elevación del espíritu humano a través del dominio de las leyes naturales. Su fracaso personal fue nuestra pérdida colectiva. Al dejar que Tesla muriera en la pobreza y el olvido, la humanidad firmó un contrato de dependencia con aquellos que venden la luz en lugar de simplemente permitir que brille. La noche en que finalmente el interruptor se apagó para Nikola Tesla, el 7 de enero de 1943, el mundo no se detuvo. Las luces de Nueva York siguieron brillando, alimentadas por sus motores, por sus transformadores, por su genio, pero algo cambió en la atmósfera. Se dice que esa noche hubo una calma inusual, una ausencia de estática. El hombre que había conversado con el rayo finalmente se había unido a él. Apenas unas horas después de su fallecimiento, las cajas con sus documentos fueron retiradas por agentes del gobierno bajo órdenes directas del FBI. El miedo a lo que ese hombre sabía seguía vivo incluso después de que su corazón dejara de latir. Se llevaron sus sueños, sus fórmulas para la energía inalámbrica y sus defensas planetarias, y los encerraron en archivos clasificados donde el sol nunca brilla. Pero no se puede clasificar el éter, no se puede poner bajo llave la frecuencia de la verdad. Tesla se convirtió en una leyenda porque su historia resuena con una verdad fundamental, que el sistema siempre intentará destruir a aquellos que no puede controlar. Su vida es un recordatorio de que la verdadera magia no es la que aparece en los escenarios, sino la que ocurre en el laboratorio de un hombre que se atreve a pensar más allá de su tiempo. Su tragedia es la de Prometeo, pero con una vuelta de tuerca moderna. El fuego que trajo a los hombres no se usó solo para calentarlos, sino para crear un mercado de luz donde él no tenía derecho a una silla. Hoy, la habitación 3327 es un lugar de peregrinación silenciosa. No hay placas doradas que detallen cada uno de sus sufrimientos, pero el aire sigue cargado de esa electricidad especial. Nikola Tesla no murió solo. Murió rodeado de las ideas que algún día, cuando seamos lo suficientemente sabios, volverán a ser nuestra herencia. Mientras tanto, nos conformamos con las migajas de su genio, con nuestros teléfonos móviles y nuestra red eléctrica imperfecta, ignorando que el hombre que inventó el siglo XX nos dejó también las instrucciones para inventar un siglo XXI que sea verdaderamente humano. Su nombre, rescatado del olvido por las nuevas generaciones, brilla ahora con una intensidad que ningún Edison podrá apagar jamás. El legado de Tesla no está en el metal, sino en la posibilidad. Es la idea de que un individuo puede cambiar el mundo no a través de la fuerza, sino a través de la comprensión de la armonía universal. Su tristeza, esa melancolía que impregna todas sus fotografías finales, no era por sí mismo, era por nosotros. Era la tristeza de un padre que ve a sus hijos jugar con fuego sin entender la belleza de la llama. Pero incluso en esa tristeza, hay una esperanza vibrante. Tesla sabía que la energía no se pierde, solo cambia de forma. Y su energía, su visión, su luz, están esperando en algún lugar del espectro electromagnético, esperando a que alguien, algún día, vuelva a tener el valor de sintonizar la frecuencia del infinito y terminar el trabajo que él comenzó en la soledad de su habitación de hotel. Al final de la historia, Nikola Tesla es el único que sale victorioso, porque mientras los imperios financieros de sus enemigos se han desmoronado o han mutado en entidades irreconocibles, su sistema sigue siendo la columna vertebral de la civilización. Él ganó la guerra de las corrientes, ganó la batalla de la radio y, en última instancia, ganó la lucha por la inmortalidad. Su tragedia fue el precio de su triunfo eterno.
El hombre que nació demasiado pronto para un mundo demasiado lento, ahora vive para siempre en el corazón de cada rayo que atraviesa la tormenta, recordándonos que la luz siempre encuentra su camino, sin importar cuán profunda sea la sombra del olvido. En el gran esquema del universo, Tesla no fue un hombre olvidado. Fue un secreto guardado por el cosmos hasta que estuviéramos listos para escucharlo. Y mientras las palomas siguen volando sobre la isla de Manhattan, buscando las corrientes térmicas y magnéticas que él tanto estudió, el espíritu del profeta eléctrico permanece vigilante. No es un fantasma de rencor, sino de pura curiosidad científica. Sigue observando nuestras máquinas, nuestras antenas y nuestros cables, esperando el momento en que finalmente decidamos cortar las amarras y navegar por el océano de energía gratuita que él nos descubrió. Tesla es el eco que no cesa, la vibración que sostiene el mundo y el recordatorio constante de que, más allá del dinero y del poder, lo único que realmente importa es la luz que somos capaces de compartir con los demás. Su historia ha terminado en el papel, pero su vibración continúa, expandiéndose hacia los confines del universo, donde el tiempo no existe y donde la energía de un solo hombre puede, por fin, ser tan infinita como siempre soñó. La última oscilación de un péndulo invisible está a punto de detenerse, o quizás, de alcanzar la frecuencia infinita donde el tiempo ya no tiene jurisdicción. En la penumbra de la habitación 3327, el aire se ha vuelto un cristal denso, cargado con el peso de 8 décadas de visiones que el mundo, en su ruidosa ignorancia, prefirió llamar delirios. Nikola Tesla, el hombre que despojó a los dioses de su rayo para entregárselo a los hombres, yace ahora en la quietud de una cama de hotel que nunca fue suya, rodeado de cajas de cartón que custodian el futuro de una civilización que lo ha dejado atrás. No hay médicos, no hay herederos, no hay banqueros esperando una última firma para cerrar un trato. Solo queda el silencio, ese silencio absoluto que Tesla siempre supo que era la nota fundamental del universo, el vacío del que surge toda vibración y al que toda energía, tarde o temprano, debe regresar. Es la noche del 7 de enero de 1943. Fuera, en las calles de una Nueva York que ruge con la energía que él mismo domesticó, el invierno muerde con dientes de hielo. La ciudad brilla con una intensidad que hiere la noche. Cada bombilla de neón, cada motor de ascensor, cada radio que transmite noticias de una guerra mundial devastadora, es un testimonio vivo de su mente. Pero aquí dentro, en el santuario de la soledad, la luz es tenue. Tesla observa el polvo bailar en el último rayo de luz que se filtra por la persiana, y en cada partícula ve un sistema solar, una danza de fuerzas magnéticas que la humanidad apenas empieza a intuir. Sabe que su cuerpo, ese delicado receptor que ha soportado tensiones eléctricas inimaginables, está llegando a su límite de fase. Pero no hay miedo en su mirada, solo una curiosidad científica que lo acompaña hasta el umbral del gran misterio. A través de los cristales, el zumbido de la metrópolis llega como un eco lejano de una sinfonía que él compuso pero que otros dirigen. Tesla piensa en Wardenclyffe, en esa torre magnífica que debió ser el faro de la libertad humana y que hoy es solo una cicatriz en la tierra de Long Island. Si el mundo hubiera tenido el valor de creer en él, en este momento no habría guerras por el petróleo ni cables cruzando los océanos. La energía sería tan ubicua y gratuita como el aire que respiramos. Pero el hombre, en su etapa primitiva de desarrollo, prefirió la seguridad del contador y la cadena del monopolio. La tragedia de Tesla no es su pobreza material, sino la tristeza de un padre que ve a sus hijos usar una herramienta divina para fabricar juguetes de destrucción. Él ofreció la paz a través de la comunicación total. La humanidad usó su radio para coordinar bombardeos. Él ofreció la energía libre. La humanidad la convirtió en una mercancía por la que se mata y se muere. En la mesa de noche, las servilletas impecablemente dobladas en grupos de 3 permanecen como centinelas de un orden matemático que nadie más comprendió. 3, 6, 9. Los nodos de la creación. Tesla sonríe con la debilidad de quien ha descifrado el código fuente de la realidad. Sabe que la muerte no es más que una redistribución de la frecuencia. Su alma, si es que esa palabra tiene sentido para un físico, no es más que una onda que se prepara para abandonar la pesada interferencia de la carne y fundirse con el éter infinito. Recuerda a su paloma blanca, aquel ser de luz que lo visitó años atrás, para decirle que su obra estaba terminada. En aquel instante, la luz que emanaba de los ojos del ave era más pura que cualquier descarga eléctrica que hubiera visto en sus laboratorios de Colorado Springs. Fue una epifanía de amor universal, la confirmación de que todo en el cosmos, desde la estrella más lejana hasta el ave más pequeña,
está conectado por un hilo invisible de vibración armónica. De repente, la puerta de la habitación parece desvanecerse en su mente y Tesla se ve a sí mismo caminando por un paisaje de pura energía. Ya no hay hoteles, ni facturas sin pagar, ni traiciones de hombres como Edison o Morgan. Solo existe la luz. El hombre que nació durante una tormenta eléctrica, en una noche donde el cielo se partía en dos sobre las montañas de Serbia, vuelve ahora a su origen. El círculo se cierra, la corriente alterna de su vida, con sus picos de gloria y sus valles de desesperación, se estabiliza finalmente en una línea continua de paz. No hay rencor hacia aquellos que le robaron sus patentes, ni hacia el sistema que lo condenó al olvido mientras se enriquecía con sus ideas. Tesla está más allá de la justicia humana. Él pertenece a la justicia de las leyes naturales, a la elegancia de las ecuaciones que gobiernan el giro de las galaxias. Cuando el último suspiro abandona su cuerpo, la habitación 3327 se llena de una presencia extraña, como si el espacio mismo se hubiera cargado de estática. El profeta del siglo XX se ha ido, pero su mente permanece en el aire que respiramos. Apenas unas horas después, cuando el personal del hotel encuentre su cuerpo frío, los hombres de traje oscuro y miradas gélidas llegarán con órdenes de seguridad nacional. Rebuscarán en sus cajas, confiscarán sus planos del rayo de la paz, sus notas sobre la comunicación con otros mundos y sus esquemas sobre el motor que se alimenta del vacío. Dirán que son armas peligrosas, secretos que el mundo no debe conocer, pero lo que no podrán confiscar es la luz que ya ha sido encendida. No podrán borrar el hecho de que cada vez que un niño enciende una lámpara en cualquier rincón del planeta, es la mente de Nikola Tesla la que ilumina su habitación. La ironía final es que el hombre que fue tratado como un loco excéntrico en sus últimos días, se convirtió en el arquitecto invisible del mundo moderno. La civilización del siglo XXI es, en esencia, un sueño de Tesla que se ha hecho realidad de manera parcial y distorsionada. Vivimos en la red inalámbrica que él visualizó. Usamos la energía que él domesticó. Nos comunicamos a través de las frecuencias que él identificó. Sin embargo, seguimos habitando la oscuridad de su ausencia. Hemos aceptado su tecnología, pero hemos rechazado su ética. Nos quedamos con el rayo, pero olvidamos la armonía. El legado de Tesla no es una colección de máquinas, sino una invitación a ver el universo como él lo veía, como un mar infinito de energía esperando a ser comprendida por una humanidad que finalmente aprenda a vivir en paz. Mientras el cuerpo de Tesla es retirado del hotel, Nueva York sigue brillando. Pero si uno pudiera ver el espectro electromagnético en ese momento, vería una onda que se aleja de la Tierra, una señal de radio única y perfecta que viaja hacia las estrellas. Es la frecuencia de Nikola, volviendo a la fuente original. Se dice que en la noche de su muerte, una tormenta inusual recorrió la costa este, como si el cielo estuviera rindiendo un último homenaje a su hijo predilecto. Rayos de una belleza aterradora iluminaron las nubes, no como amenazas, sino como saludos de despedida. El mago del trueno había regresado a casa, y la tierra por un breve instante sintió la vibración de su partida como un escalofrío en su corteza magnética. Hoy, cuando pronunciamos su nombre, no solo invocamos a un inventor, sino a un símbolo de la resistencia del espíritu frente a la materia. Tesla representa la posibilidad de un futuro que todavía no hemos alcanzado, un futuro donde la ciencia y la espiritualidad se funden en el entendimiento de la energía. Su tumba no está en un cementerio, sino en cada transformador, en cada antena, en cada destello de estática que nos recuerda que somos seres eléctricos. El hombre que murió solo en una habitación de hotel ahora vive en la conciencia colectiva de una especie que empieza, muy lentamente, a despertar de su largo letargo. La tragedia de su abandono se transforma en la epopeya de su persistencia. Miramos hacia atrás y vemos a ese anciano delgado alimentando palomas en el Parque Bryant, y no vemos a un fracasado, sino a un ser que ya estaba en otro plano de existencia. Su soledad era la soledad del que sabe la verdad en un mundo de mentiras convenientes. Tesla no necesitaba la validación de las academias ni los monumentos de bronce. Él sabía que el tiempo, ese gran juez, terminaría por poner su nombre por encima de los mercaderes que intentaron borrarlo. Y así ha sido. Mientras los nombres de sus enemigos se desvanecen en el polvo de la historia financiera, el de Tesla brilla con una luz propia, una luz que no necesita cables ni combustibles, una luz que nace de la verdad pura de las leyes del universo. En este bloque final de nuestra historia, debemos entender que Tesla no fue una víctima, sino un visionario que aceptó el costo de su don. Sabía que caminar delante del tiempo tiene un precio de sangre y soledad,
y lo pagó con una elegancia que todavía nos asombra. Su vida es un circuito perfecto. Comenzó con el rayo y terminó con el rayo, y en el medio iluminó la noche más larga de la humanidad. No lloremos por el hombre que murió en el Hotel New Yorker. Celebremos la frecuencia que nos dejó, esa melodía de voltios y hercios que sostiene nuestra civilización. El profeta ha cumplido su misión, y ahora nos toca a nosotros decidir qué hacer con el fuego que nos entregó. La habitación 3327 está vacía ahora, pero si guardas silencio y sintonizas con el latido de la ciudad, todavía puedes sentir la resonancia de su pensamiento. Nikola Tesla sigue ahí, en el espacio entre los átomos, en la onda que atraviesa el vacío, en el sueño de cada inventor que se atreve a mirar las estrellas y preguntar ¿por qué no? Él es el recordatorio de que somos más que carne y huesos. Somos energía, somos frecuencia, somos vibración. Y al final, como él descubrió entre las paredes de aquel hotel, todo vuelve a ser luz. La historia del genio que nació demasiado pronto no es una tragedia sobre el olvido, sino una lección sobre la inmortalidad, porque un hombre que puede encender el mundo con su mente nunca podrá ser realmente apagado por la muerte. Así cerramos el libro de su vida física, pero abrimos el de su influencia eterna. Tesla es el eco que no se detiene, la señal que sigue viajando por el cosmos, llevando consigo el mensaje de una humanidad que, aunque tropieza, siempre busca la claridad. En el gran motor del universo, él es la pieza fundamental que hace que todo gire. Y mientras haya una sola chispa en el aire, el nombre de Nikola Tesla seguirá vibrando, recordándonos que el mañana siempre pertenece a aquellos que son capaces de verlo antes de que amanezca. La luz que él encendió no fue solo para las calles de Nueva York, sino para el espíritu humano, y esa es una corriente que nunca, jamás, dejará de fluir. El silencio final de la habitación 3327 se convierte en un clamor universal. El hombre se ha ido, pero el Dios del rayo permanece entre nosotros, invisible pero omnipresente, recordándonos que la magia no es más que ciencia que aún no comprendemos y que el amor es la frecuencia más alta de todas. Nikola Tesla, el genio proscrito, el santo de la electricidad, el hombre del futuro, finalmente descansa en la armonía total que siempre buscó. Y nosotros, sus herederos involuntarios, seguimos caminando bajo sus lámparas, soñando sus sueños y esperando el día en que seamos lo suficientemente valientes para conectar nuestra voluntad al gran mecanismo de la naturaleza, tal como Él nos enseñó a hacer antes de marcharse hacia la luz infinita.